palabra de vida, que es el evangelio que Jesús anunció, nosotros podamos de la misma manera proceder como el apóstol Pablo testificaba de la iglesia de Filipos, una iglesia que estaba en Macedonia y que materialmente era una iglesia muy pobre, pero que ellos luchaban por servir a Dios, por obedecer su palabra, por seguir las ordenanzas conforme a la Sagrada Escritura que se les había enseñado. Y por eso el apóstol Pablo les hablaba de esta manera. Pero esta palabra no se quedó solamente para ellos. El Señor desea que hoy nosotros también tengamos la misma actitud hacia la palabra del Señor. Y que así como esta iglesia, este pueblo, decía el apóstol siempre, porque a veces reaccionamos ante un consejo, una palabra, en un momento, pero somos muy emocionales. Y en el momento de oír la palabra, reflexionamos y podemos hacer propósito. Pero luego, al pasar los días, a veces muy rápido, se disipa esa palabra en nuestro corazón. Y seguimos en la misma actitud de descuido, de desaliento, de desánimo espiritual. Y no quiere el Señor que nosotros actuemos así, porque el Señor dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todo su camino. O sea, una persona creyente debe ser perseverante en lo que hace. Nosotros debemos ser perseverantes, constantes en la oración, constantes en los cultos, constantes en la obediencia, constantes en todo el bien que nosotros podamos hacer. No podemos hacer como el mundo, que cuando están en problemas, cuando están en dificultades, entonces que se acuerdan de Dios, entonces que quieren que Dios los oiga, los atienda, entonces que quieren ver respuesta de Dios cuando están pasando un problema, una dificultad, una situación difícil. No, el cristiano siempre tiene la misma actitud, siempre tiene el mismo interés. No es de doblado ánimo. Hay lucha en la iglesia, como estudiamos el domingo. Vemos los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están aconteciendo alrededor del mundo y que son señales contundentes de que Cristo está a la puerta, de que un día de esto Cristo aparecerá a buscar a los suyos. Porque aunque la gente habla del fin del mundo, el fin del mundo no está todavía cerca. Está el fin del Evangelio, está cerca el fin del Evangelio, está cerca el fin de la iglesia del Señor. Pero después que el Señor venga a buscar a su iglesia, levanta a su iglesia, que es lo que conocemos como el rapto o el levantamiento de la iglesia, el mundo va a seguir corriendo, pero en otras circunstancias, en otras condiciones. Porque el Señor dice que después que el Señor levante a su iglesia, entonces el enemigo se va a enseñorear de este mundo como nunca antes. Él está enseñoreado de la humanidad por causa de que el hombre le obedece desde el principio a él más que a Dios. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces él va a tener una completa libertad, porque lo que realmente ahora mismo impide, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. Lo que realmente detiene un poco que este mundo se pudra más de lo que está podrido, con tanto pecado, tanto vicio, tanta violencia, tanta injusticia, tantos crímenes y tantas obras malas. Lo que detiene un poco eso es que el Espíritu Santo todavía está trabajando en este mundo
Y hay gente, a pesar de tanta maldad, tanto pecado, tanta inmundicia, hay gente que ama a Dios. Hay gente que teme a Dios. Hay gente que sirve a Dios. Hay gente que es fiel a la palabra del Señor. Y por eso hay un impedimento. Así lo dice la palabra del Señor aquí en Tesalonicenses, ¿verdad? Amén. Segundo. Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que porque ya está hablando del misterio de unidad, solamente espera hasta que está quitado en medio de que ahora se ha quitado, dice, de en medio. Quiere decir que el Espíritu Santo en este mundo es un impedimento para que Satanás no desate con todos sus demonios, con toda su fuerza maligna, toda la ira y la maldad que él quiere hacer en este mundo. ¿Verdad? Aunque cada día la maldad se va multiplicando más y más. Pero hay un impedimento. Entonces, nosotros tenemos que meditar, mis hermanos, si nosotros realmente estamos viviendo esa vida que el Señor quiere que vivamos, si estamos preparados para ese momento cuando el Señor se manifieste a buscar a su iglesia. Y el que no está preparado, es tiempo de que se aperciba, es tiempo de que se alerte, es tiempo de que busquemos más a Dios y le hablemos a la gente, que busquen al Señor, que dejen esa vida de pecado, que dejen esa vida que lleva la corriente de este mundo y busquen el camino de Dios para la salvación de nuestras almas. Porque la gente en su ignorancia piensa que por tener su religión, inventar a Dios, ya con eso tienen arreglado el problema de su alma. Es tanta la ignorancia en el mundo que piensa que todo el que se muere se va para el cielo. La gente piensa que sinónimo de ir para el cielo es morirse. Y por eso todo el que se muere dice, se fue para el cielo. Pero el Señor dice, allá no va a entrar ninguna cosa sucia, inmunda, ni que hace abominación y mentira. Para allá no van los borrachos, para allá no van los fornicarios, para allá no van los hechiceros, para allá no van los idólatras, ni nadie que practique la maldad quiere entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso Dios ha dejado una iglesia, ha dejado una palabra, ha dejado un evangelio, una enseñanza, para que aquí nosotros, en medio de un mundo plagado de maldad y de pecado, nosotros vivamos una vida de santidad, preparándonos precisamente para ser trasladados a la patria celestial cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero de cualquier manera no se puede entrar. Entonces, es bonito que nosotros que ya hemos conocido su palabra, porque el mundo vive así, como dice la Biblia, por la ignorancia que en ellos hay. Pero dice que esa ignorancia que hay en el mundo respecto al evangelio, respecto a la palabra del Señor, dice que es por la misma dureza del corazón de ellos, porque la gente no quiere saber de Dios. Para la gente es una locura buscar a Dios, servir a Dios, obedecer su palabra, apartarse del mal. Para el mundo eso es una tontería. Pero nosotros que hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida y lo que significa ser un verdadero cristiano, para nosotros ya no es locura, no es ignorancia. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Es una experiencia nueva en su vida, de conocer a Jesús, de conocer su palabra. Somos testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos sacó el Señor, de una vida perdida, de una vida corrompida, de una vida viciosa, a una vida nueva en Cristo Jesús. Como dice su palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. La gente vive cargada por la vida que llevan de vicio, de pecado, de maldad, de violencia, de injusticia. Pero en Cristo hay descanso, en Cristo hay reposo, en Cristo hay una nueva vida, como dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por los oyentes que nos han esta noche. Dios les bendiga y permita al Señor que mediten, ¿verdad?, en la palabra del Señor. El amor que Dios tiene también por ustedes. Por ese amor tan grande que Él vino a dar su vida en rescate de nuestras almas, para que hubiera una esperanza de salvación para nuestras almas. Que como dice una alabanza, cuando Jesús sufría todo lo que sufría en el Calvario, era porque estaba pensando en mí. Lo hizo por mí y por ti, para que tú y yo no nos condenáramos por nuestro pecado, porque nuestro pecado merece y merecía era la condenación eterna. Pero gracias al amor y a la misericordia del Señor, que dejó su trono de gloria, vino a este mundo a sufrir, a padecer. Decía alguien que cuando Él dijo, sed tengo, estando en la cruz del Calvario, Él no quiso tomar ese vinagre mezclado con hiel. Y decía alguien que no lo quiso tomar porque eso no se lo daban por el simple hecho de dárselo o por una maldad. Dice que es porque ese era como un sedante. ¿Sabe? La ciencia había avanzado mucho, pero en aquellos tiempos no era como ahora. Hay muchas clases de sedantes ahora que ayudan a la persona a no sentir muchas veces dolor por algo que están sufriendo. Y en la medida en que el dolor es más intenso, la persona le dan medicamentos más fuertes. O la persona que está muriendo de cáncer, los dolores son horrendos, son horribles. Y entonces le dan sedante para que por lo menos en su sufrimiento, en su enfermedad, no sufra tanto de su dolor. Y dice que eso se lo daban a los condenados a muerte en la cruz del Calvario, como un sedante, para calmar un poco su dolor. Pero el Señor no lo quiso tomar porque Él tenía que llevar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra maldad sobre Él. Dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él tuvo que sufrir todo lo que sufrió hasta expirar en la cruz del Calvario para llevar en su dolor, en su sufrimiento, en su muerte, en su martirio, el pecado de nosotros. Pero no el pecado del que no se arrepiente, no el pecado del que vive y muere en pecado, del pecado que se arrepiente, del hombre que se arrepiente, de ese en que el Señor perdona, limpia sus pecados. Y por eso no importa la vida que haya llevado el pecador, si un día viene a Jesús, se arrepiente, se convierte a Jesús, no importa lo que haya hecho. Para eso Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, Él lo hizo por amor, porque Él nos ama. La gente dice, si Dios me amara un poquito, ya digo un loco así, si Dios me amara un poquito más que mi mamá, no me mandaría al infierno. No, cada uno va al infierno por su propio pecado, por su propia maldad, no porque Dios quiere que vaya para allá. Porque si Dios quisiera que fuera para allá, Él no hubiera hecho este sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él sabía que era la única manera como nosotros podíamos ser redimidos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y por eso entonces Él estuvo dispuesto a sufrir semejante sacrificio. Entonces, ahora que el Señor nos ha llamado, Él espera de nosotros obediencia a su palabra. Porque ¿qué es lo que trajo tanta ruina, desgracia para el mundo? La desobediencia. Es la desobediencia, la ruina de la humanidad, la desgracia de la humanidad. Es desconocer a Dios, es desobedecer su palabra, y eso fue lo que sucedió en el principio de la creación. Ahora hay muchos mandamientos que obedecer, y hay tantos mandamientos que obedecer porque hay tanta maldad, tanto pecado, pero ahí en el principio no. Solo un mandamiento Dios le dio al hombre, porque no había necesidad de tanto mandamiento y tanta ordenanza. Solo uno.
Y el mandamiento que le dio es para que el hombre supiera que aunque lo tenía todo y disfrutaba de todas las bendiciones de Dios, pero se debía a su Creador. Y que como se debía a su Creador, él tenía que obedecerle. Y por eso le dio ese sencillo mandamiento. Y le dijo, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras morirá. Pero como Satanás sabe que desobedecer a Dios trae nuestra propia desgracia, nuestra propia ruina, nuestra propia condenación, entonces él indujo al hombre que desobedeciera a Dios. Y es el que sigue trabajando para que las personas no obedezcan a Dios. Él es un espíritu. Por eso no se ve. La gente dice, ¿tú has visto a Dios? ¿Cómo tú sabes que Dios existe? Yo no lo he visto físicamente, pero lo he conocido espiritualmente. Por su palabra, por la obra que ha hecho en mi vida y que hace todos los días. Por la creación que vemos ahí, que no es un simple capricho de la naturaleza, toda la obra creadora del Señor. Como la gente piensa que todo fue por un proceso evolutivo de miles y miles de millones de años y que de una cosa muerta, inerte, de una materia, eso fue evolucionando hasta producir todo lo que hay hoy, las personas, los animales, las aves, las plantas, el conocimiento, la conciencia, la sabiduría, la visión, todo eso dice, vino de una materia muerta. Y me ha dicho semejante barbaridad. No, nosotros somos obra del poder creador del Señor. Él nos formó con su poder creador. Él nos hizo y nosotros nos debemos a Él. Y aquello que le hemos recibido, debemos estar dispuestos a obedecerle, a obedecer su palabra. Y por eso el apóstol aconsejaba de esta manera. Está bien que hasta ahora han obedecido, decía, pero él decía, no solo en mi presencia, no solo en la presencia de nuestros predicadores, de nuestros enseñadores, vamos a obedecer, no, porque la salvación es individual y cada uno tiene que luchar por obedecer la palabra que ha recibido, porque el Señor dice que esa palabra o nos salva o nos condena. Dice la palabra que has oído, ella te juzgará en el día postrero. Entonces la palabra del evangelio es salud para el que le obedece. Dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. La palabra de Dios es vida para nuestras almas. La gente piensa que la vida está en los placeres mundanales. La gente piensa que la vida está en el dinero, en la parranda, en los vicios. No, la vida está en Jesús y en su palabra. Por eso lo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es para nuestro bien que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere prosperar. Él quiere estar a nuestro lado como quiso estar con el hombre desde el principio. Pero para esto nosotros tenemos que obedecer su palabra. Como decía, no solamente en la presencia del apóstol, sino dice, mucho más, dice, ahora en su ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme de mi salvación. Nadie se puede ocupar de mi salvación, porque cuando yo estoy por allá, solo yo y Dios saben lo que yo hago, dónde me meto, qué hablo, qué hago. Solamente mi conciencia y Dios sabe. Entonces la salvación es algo personal, como siempre lo dice nuestro hermano ministro, es algo individual. Y cuando usted es obediente a la palabra del Señor, usted le gana
toma ventaja sobre el maligno, sobre el enemigo, lo vence. Porque si hay algo que Él quiere que usted haga, es que usted sea desobediente a Dios y a su palabra. Él no quiere que obedezcamos a Dios. ¿Sí? Aún Él trata de hacernos que pensar que Dios no existe. Y por eso hay tanto ateo. Dice que nunca en la historia de la humanidad han habido tantos ateos como hoy en día. Con toda la ciencia, la sabiduría y la capacidad que el hombre ha alcanzado, el hombre trata de desconocer la existencia de Dios. Y ese trabajo del maligno. El apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, le decía también estas palabras parecidas. Vuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria. Es notable cuando hay obediencia del pueblo. En todo. Porque no vamos a obedecer algunas cosas y otras no las vamos a obedecer. Tenemos que luchar por obedecer toda la palabra del Señor. Como yo hacía énfasis el domingo, mis hermanos, y aquí en la palabra, nosotros debemos por congregarnos siempre. Gracias a Dios que hay una asistencia mejor los miércoles. Yo no sé, como dicen algunos hermanos, hay un misterio. Aunque yo no le veo un misterio a esto. Pero algunos hermanos, hay un misterio. Dice, ¿por qué los domingos no podemos venir a la iglesia, al culto, a congregarnos? Bancas enteras vacías, ministerio aquí. Mira cómo está hoy. Está bonito hoy. Pero venga el domingo para que usted vea una banca, una fila llena y otra fácil. Y ahí todo vacío. A nosotros nos parece que eso el que quiere es eso, que lo deje y el que no. Y estamos dando ese ejemplo de acá. Acá empezamos a dar ese ejemplo. Y si acá damos ese ejemplo, ¿qué se espera? ¿Y usted cree que es poca cosa congregarse siempre? No. Eso viene desde los tiempos antiguos. Cuando Moisés le instruía a Josué, que quedó, era su primer ministro y era el que seguía a Moisés, y pues seguía a Moisés, porque él siempre anduvo ahí al lado de Moisés, él siempre se juntó en todo, apoyó en todo, respaldó en todo a Moisés, y así debemos de ser nosotros, respaldar a los hombres de Dios en las cosas buenas. En lo malo no lo respaldemos, porque hay gente que dice, en lo bueno y en las malas yo estoy contigo. No, en las malas no, en las buenas, pero en lo bueno de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando decimos las buenas y las malas, porque hay momentos difíciles que pasamos, ¿verdad? Y no nos deben desanimar tampoco. Pero nosotros, ¿verdad? En lo bueno. Y Josué, por eso, Dios levantó con ese poder, con esa virtud, porque era un hombre leal. Un hombre leal es un hombre que a espalda de sus predicadores anda sembrando cosas. Anda sembrando cizaña. Y el que dirige esa cizaña es el diablo, porque él es el que siembra la cizaña. Pero él tiene su instrumento para eso. Josué era un hombre leal. Coré y Datán pensaban que Moisés, no, ¿por qué tenía que ser Moisés? Si nosotros podemos ser también. Nosotros también podemos presidir este pueblo si nosotros también tenemos a Dios. Pero no, Dios había levantado el nombre. A veces hay uno que dice, si yo fuera el pastor, si yo fuera lo único, pero gracias a Dios por eso no lo eres, porque es que tú no podías hacerlo. Dios sabe a quién es que elige. Y al que elige nosotros vamos a trabajar con él. Vamos a seguir sus consejos, sus instrucciones. Y ese fue Josué. Y cuando ya Moisés se estaba despidiendo del pueblo, porque ya Dios le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Y Moisés le dijo, Señor, pero dame una oportunidad. Yo quiero, mira, yo lo saqué de este pueblo de allá. Y ahora que toca meterlos en la tierra prometida, ahora tú me dices que no. Yo le digo, lo dicho acá y no moleste más. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo el Señor. Porque Moisés tenía ese deseo, tanto que había sufrido con el pueblo, 40 años peregrinando en el desierto, sufriendo tanta cosa, tanto menosprecio.
tantas críticas, estuvieron a punto de apedrearlo. Bueno, hermano, a veces cuando uno habla un poquito así, hay gente que no queda muy contenta. Sí, sí. Pero el que le dio su palabra hoy, ¿verdad? Sí, y la mayoría la recibe. Sí. Pero el que no le gusta la palabra es porque algo hay en su vida que por eso no la puede recibir. ¿Sí? Porque aún si en mí hay una falta, y soy humilde y soy sincero, reconozco que tengo que rendir esta parte, que tengo que cumplir esta parte. Pero Moisés le decía a Josué, congrega al pueblo, congrégalo, y hazle conocer siempre mis ordenanzas, mis estatutos. Enséñales mi temor, enséñales mi palabra, enséñales mis mandamientos. Hay gente ignorante que dice, yo no oigo a hombre, yo oigo a Dios. Oye, pero si Dios siempre ha hablado por hombre. Siempre ha hablado por hombres. Dios siempre ha usado son hombres. Desde el principio ha usado hombres para predicarnos esta palabra, pero no cualquier hombre de Dios, hombres temerosos de Dios, hombres fieles a Dios, ¿verdad? Y por eso el Señor decía, entre vosotros Dios levantará a paso a ellos, óiganos a ellos, porque Dios es el que nos levanta los pasos para enseñarnos, para predicarnos, para instruirnos en el camino del Señor. Y es menester que los oigamos. Porque si los oímos, decía Jesús, el que a vosotros oyen, a mí oye. Cuando usted oye a un hombre de Dios, conforme a la Escritura, pues, no disparate por allá, ocurrencia, no, conforme a la Sagrada Escritura, si usted lo oye a él, usted está oyendo a Dios, porque Dios habla por darme prestado. ¿Cuánto creen, mis hermanos? ¿Verdad? Y por eso entonces Moisés le dio esa instrucción a Josué. Háblale al pueblo, instruye al pueblo, congrega al pueblo para que oigan mi palabra y teman. Vamos a leer eso, lo que, bueno, uno lee tanto la Biblia, pero de pronto queda meditando, ¿verdad? En algún versículo en particular, cuando decía Moisés le daba las instrucciones a Josué. Vamos a leer 31, 7 y 8. No temas ni te intimides, porque a veces quien quiere intimidar a los hombres de Dios para que no prediquen la palabra del Señor, para que no enseñen la verdad. Sí, pero el Señor Moisés le dijo, no te intimides, no dejes que nada te intimide, ni te detenga a enseñar mis palabras. Y dice en versículo 12 y 13. Gracias a Dios. Harás congregar, dice. Harás congregar. Y es lo mismo que nos dice el Señor ahora. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Dice, y más cuando ve que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida del Señor. Dice, hará congregar al pueblo, todos,
varones, mujeres, niños, hijos extranjeros. Si usted tiene una persona no creyente en su casa, tráigalo a la iglesia también. Porque a veces hay hermanos que dejan la cosa con el primo ahí en la casa y ellos vienen al culto. Y queda la esposa con el primo allá. Eso le pasó a un hermano, un pastor entre comillas. Se quedaba en la casa del hermano. Y el hermano se iba a trabajar. Y el hermano ya, pero él pensaba que su esposa estaba bien cuidada. Porque estaba con un pastor. Pastor, sí. ¿Sí? Hermano, cuando se dio cuenta, mientras él estaba en el culto, en el trabajo por allá, el maleante se estaba allá almorzándose la esposita. Sí, perdió su matrimonio. No confíen en nadie, confía solo en Jesús. ¿Cuánto dice amén? Solo en Jesús, mis hermanos. Creemos nuestros hermanos que son temerosos de Dios, pero no hay que, no, Señor. Y por eso el Señor dice, hará congregar los varones, las mujeres, los niños. Por eso traemos a nuestros niños a la iglesia. ¿Sí? Hay una iglesia que dice, no, aquí vienen a estorbar. Hay un cuarto cuna allá métanlos a ellos. Porque ellos estorban el culto, no, los niños no estorban el culto. Ellos son parte de la iglesia. Y aunque usted no se dé cuenta, ellos oyen también. Y ellos aprenden. Sí. Y si ellos crecen ahí con ese respeto, esa sujeción y esa obediencia, ellos van a ser mañana los predicadores de la iglesia. Van a ser los que van a darle continuidad a la iglesia. Porque ellos oyen. Por eso yo estoy aquí. Yo nací en el Evangelio. Nací de un matrimonio cristiano. Cuando yo abrí mis ojos a esta tierra, mi padre ya era un diácono. Toda la vida lo conocí como un predicador. Y después de Dios, él fue mi maestro. Él fue mi enseñador. Y gracias a ese padre, hoy el Señor te tiene aquí. Pero si mi padre hubiera dicho, no, los niños no, déjalo allá que pateen por allá, bola, por allá, hagan. No, tráiganlo a la iglesia. Ellos también tienen oídos para oír y ellos también van a aprender. Al otro día, un nieto mío que vio que el papá ahí haciendo lo correcto dice, papá, yo oí a mi abuelito en el culto que decía que eso no está bien. Eso no está bien, así que recuérdate lo que dijo mi abuelito en el culto. Así que ellos oyen también y atienden y a veces le recuerdan a esos papás descuidados, ¿verdad? ¿Sí? Tengo una nietecita ahí que, bueno, la mamá es un poco floja para los cultos, pero ella siempre me dice, ¿y dónde es el culto hoy, abuelito? Dile a mi mamá que yo quiero ir. Sí, ellos tienen interés por las cosas de Dios también. Sí, por eso dice el Señor, haz congregarlos a todos, dice a tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? ¿Para qué? No es congregarlos por congregarlos. No es congregarlos para que traigan plata, porque alguien dice, a uno que la iglesia llena, porque hay, así mientras más llena está la iglesia, bajo. No, a mí me da igual eso. Sí, por eso es que voy a una iglesia donde hayan 3, 10, 20, donde haya. Una vez un predicador dijo, bueno, hermano, ¿para qué viene aquí? Porque ella viene como 5 hermanos. Y periódicamente lo visitaba. Y dice, hermano, ¿para qué viene aquí? Hermano, para que vaya a la iglesia grande donde hay. Digo, no, hermano, que eso también son almas de Dios. Y ellos también necesitan alimentar su alma con sus palabras. Nosotros no buscamos, bueno, nos gozamos que haya hermanos bastante, pero donde están 2 o 3 congregados, dice el Señor en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Sí. Ahí también está Dios. Dice, para que aprendan. Aquí venimos a aprender la palabra de Dios. Aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora no vayan a pensar, para que entonces eso no es para mí. Hermanos, nosotros somos muy olvidadizos, sobre todo para las cosas de Dios. Y el que estamos siempre recordando.
Mire que cuando nos descuidamos un poquito de estar animando al pueblo que venga al culto, cuando ustedes puedan, así, hermano. ¿Y usted cree que la gente no sabe que hay que congregarse? Sí lo saben. Pero la carne se lo va ganando, ¿verdad? Para que aprendan, dice, para que hoy aprendan y teman a Jehová. Porque la palabra de Dios produce temor a Dios en nuestro corazón y temor de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué es el temor de Dios? No para que andemos asustados, espantados. No, es para que nosotros cuidamos. Dice la palabra del Señor en el, como que dice el versículo en los proverbios, ¿verdad? El temor de Jehová, dice, es para apartarse del mal. Gracias a Dios. Se me escapa el amén. Léalo, a ver. Hay un versículo que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Ese propósito de que haya temor de Dios en nuestros corazones, para apartarnos del mal. Porque cuando usted tiene temor de Dios, usted no quiere ofender a Dios. Si usted ama a Dios, usted no lo quiere ofender. Y si usted no quiere ofender a Dios, usted no va a hacer algo que desagrade al Señor. Algo que ofenda a Dios, usted no lo va a hacer porque usted ama y teme a Dios. ¿Verdad? Dice el Señor en su palabra, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, el temor de Dios no es miedo propiamente dicho, es respeto a Dios, es reverencia a Dios, es amor a Dios, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Pero ¿quién es que pone ese temor de Dios en nuestro corazón? El Espíritu Santo, a través de la palabra que vimos. Por eso es que hay un salmo que dice, por allá dice que Él nos va a enseñar, dice, creo que es el Salmo 34, ahí, donde dice, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34, 11. El temor de Jehová os enseñaré. O sea, es a través de la palabra del Señor que usted y yo aprendemos a ser temerosas de Dios. Y por eso donde quiera que estamos, nos guardamos para Dios. La gente no entiende eso. Y la gente dice, tu religión te prohíbe. Tu religión te prohíbe. Que aquí no está el pastor. Que aquí no. No, es el temor de Dios que está en tu corazón. Con eso somos guardados del mal, somos librados del mal, ¿verdad? Y eso lo produce la palabra de Dios en nuestros corazones cuando la oímos. Y por eso es importante congregarse para oír la palabra, para oír el consejo. Por eso es que cuando venimos a la iglesia no venimos a oír chistes, no venimos a oír cuentecitos, no venimos a oír rabietas de nadie, venimos a oír la palabra del Señor, que es la que realmente nos edifica, que es la que realmente nos consuela, forta, nos instruye, nos capacita para vivir en un mundo plagado de maldad. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ayude, que esa obediencia es la clave de nuestro éxito en el Evangelio. Y de ella depende nuestra obediencia, la bendición de Dios en nuestra vida. Queremos ser bendecidos de Dios, oigamos su palabra, oigamos sus mandamientos, sus ordenanzas. Y esto se lo dijo Moisés al pueblo. Pongo, dice, delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal.
Escojan. ¿Qué quieren? Todos queremos el bien, pero no podemos pensar que el bien va a venir a nosotros si no hay obediencia, si no hay fidelidad a Dios. Dice aquí en Deuteronomios, capítulo 30, versículo 19. Escoge. Dios no nos obliga. El que no quiere buscar a Dios, Dios no lo obliga, porque Él nos ha dado a nosotros libre albedrío. Usted decide desobedecer, esa es su decisión. Pero si usted quiere la bendición de Dios, ¿y cuánto queremos la bendición de Dios, mis hermanos? Entonces, vamos a obedecer a nuestro Dios. Vamos a obedecer su palabra. El que dice la palabra del Señor, el que dice, yo le he conocido y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero no guarda su palabra. Guarda la mitad solamente. No. Si usted realmente ha conocido a Dios, usted guarda su palabra. Guarda su palabra. Y por eso el Señor les decía a su pueblo, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Por eso es que el pueblo que fue tan claramente instruido, tan claramente enseñado, el pueblo hebreo, ha sufrido y está sufriendo tanto, porque ellos ignoraron la palabra de Dios. Ellos pisotearon la palabra de Dios. Y en una parte del salmista decía, ojalá ustedes hubieran guardado sus mandamientos y sus ordenanzas. Ojalá lo hubieran hecho. Entonces todos sus enemigos hubieran sido derrotados, vencidos. Nunca hubieran sufrido lo que han sufrido. Ellos han sido esparcidos por el mundo. Perdieron su nación, su tierra. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 6 millones de judíos. Y en todos los imperios los esclavizaron, los babilonios, los griegos, los persas, los romanos, los subyugaron, porque ellos no quisieron obedecer a Dios. Ellos pisotearon las ordenanzas del Señor. Y por eso el Señor se lo dijo, a los cielos y la tierra, llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Cuánto escogemos la vida, mis hermanos? Entonces, si escogemos la vida, obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Desde lo más pequeño hasta lo más importante, obedezcamos. El que en lo poco es fiel, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es infiel, también lo es en lo mucho. Si las cosas pequeñas nos cuestan obedecerlas, menos vamos a poder obedecer las más difíciles. Entonces nosotros empezamos obedeciendo a Dios desde lo más pequeño, desde lo que a nosotros nos parece casi innecesario obedecer. La palabra de Dios hay que obedecerla toda, porque ahí está nuestra vida, ahí está nuestra bendición, ahí está nuestro éxito en el camino del Señor. Dios les bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias a Dios. Padre celestial.